Muy buenas tardes desde España. Saludos a todos los que os estáis conectando y también a los que nos veréis más tarde en diferido. Yo soy Ignacio Bernabé y quiero daros a todos la bienvenida a un nuevo Growth Talks webinar, un espacio de crecimiento donde podrás inspirarte, conocer e iniciarte en la aplicación práctica del modelo y la metodología Growth Management para potenciar más eficazmente el crecimiento de personas, de equipos y de organizaciones. Queremos ir compartiendo con vosotros ideas, pensamientos, experiencias, reflexiones, ilusiones y siempre muy buenas emociones. Además, conocerás cómo diferenciarte, generar más valor y proyectarte más eficazmente como líder, como consultor, como coach, por supuesto también como empresa. Miles de líderes y profesionales ya aplican el Growth Management en empresas de más de 20 países del mundo. Tú también, si quieres, puedes ser uno de ellos. Así es que bienvenido a este nuevo espacio. Ya sin más demora, ahora sí quiero presentaros a nuestra experta, nuestra invitada muy especial de hoy. Ella es Ángela Kohler, está con nosotros desde Miami, Estados Unidos. Ángela, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Ignacio, a ti, a todas las personas que nos están viendo en directo, quienes nos van a ver en diferido. Gracias por regalarnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Y aquí estamos muy bien, Ignacio, gracias. Y bueno, muy feliz para poder hablar de este tema y de esta triada que me apasiona tanto. Muy bien. Bueno, debo decir que Ángela Kohler es CEO de Happiness Global, es experta en felicidad, en bienestar personal y organizacional y partner de Growth Management Science Company en LATAM y Estados Unidos. Es una reconocida experta que además, como partner nuestra, lideró exitosamente desde Happiness Global, su organización, pues la organización del primer Congreso Internacional de Growth Management que celebramos el pasado mes de junio. Una persona con una energía increíble, lo vais a poder comprobar. Ahora estamos hablando y le estaba preguntando de la gran cantidad de iniciativas que tiene continuamente por delante. Así que una persona también influyente, a la que tengo una gran admiración y cariño. Así es que, Ángela, es un placer tenerte hoy entre nosotros. No sé si quieres añadir algo más antes de comenzar. Pues sí, que ese cariño y esa admiración es mutua. Bueno, muchas gracias, Ángela. Es un placer de verdad compartir estos espacios contigo. Ya hemos compartido unos cuantos últimamente. Hacía ya algún tiempecillo que no. Así es que, de nuevo, un placer reconectarme aquí contigo. Bueno, pues vamos a compartir una muy interesante conversación con Ángela Kohler con el objeto de ayudaros a potenciar dinámicas altamente eficaces de crecimiento aplicando estos tres recursos de compromiso, competencia y felicidad. Nos vamos a introducir en la dinámica del crecimiento del Growth Management como principal modelo estratégico de nuestra metodología. Digo, nos vamos a introducir porque continuamente estamos avanzando en ella a través de los distintos Growth Talks que estamos desarrollando y que desde aquí os invitamos a seguir con nosotros en los próximos, ¿no? Vamos a ver cómo manejar estos recursos y, sobre todo, cómo el Growth Management, también Ángela nos dará su visión, está transformando el modo de hacer empresa desde las personas. Y ahora ya sí, si me lo permites, Ángela, voy a centrar muy rápidamente el tema desde una breve reflexión marco para, a partir de ella, ya hacerte algunas preguntas e iniciar entre nosotros esta conversación. Bien, dentro del modelo de la dinámica del crecimiento que el Growth Management pues desarrolla a partir de la investigación y la práctica que lleva realizando durante más de 20 años, hemos ido viendo en eventos anteriores, los que nos hayáis podido seguir y los que no, ya sabéis que los tenéis en nuestro canal YouTube, pues hemos ido viendo que hay tres elementos que resultan fundamentales en el modo en el que personas, equipos y organizaciones podemos impulsar de un modo altamente eficaz nuestros propios procesos de desarrollo y de proyección. En el último Growth Talks, precisamente con nuestro compañero Carlos Arturo Gaitán, pues estuvimos hablando de ellos y sobre el modo de manejarlos en conjunto como recursos. Y estos tres elementos, lo voy a recordar, son visión, criterio y pasión, que se corresponden con los conceptos creer, crear
y crecer. De una manera muy resumida, el Growth Management nos invita a definir una visión en la que creer firmemente y a crearla con el mayor criterio posible, y eso sí, sin duda, con toda la pasión, que es lo que finalmente nos lleva a crecer en nuestra mayor dimensión. Hoy vamos a poner el foco precisamente en el tercero de estos elementos clave que maneja el Growth Management en su principal modelo de crecimiento, que es la pasión, como impulsor del crecimiento, algo que correlacionamos con estos tres recursos de compromiso, competencia y felicidad. Sabemos que las personas apasionadas, las que están en su elemento, como diría el gran maestro tristemente desaparecido hace bien poco, Ken Robinson, las que hacen cada día aquello que más les gusta hacer, aquello que mejor saben hacer y que desean hacer, son personas más comprometidas, más competentes y felices. Pero también sabemos que funciona a la inversa. Es decir, las personas, cuando trabajamos en mejorar nuestro compromiso, en aumentar nuestra competencia y en manejar bien nuestra felicidad, aumentamos también nuestra pasión por el trabajo, nuestra pasión por los proyectos, nuestra pasión en la vida, ¿no? Algo que nos lleva a experimentar un mayor crecimiento y sin duda también mejores resultados. Pues bueno, de todo ello vamos a hablar hoy, de estos tres elementos, pero para empezar también quisiera, Ángela, hacerte en líneas generales una pregunta, sin todavía entrar al detalle de cada uno de estos tres recursos, pero sí quería preguntarte en líneas generales, desde tu experiencia, ¿tú qué dirías que falta más, Ángela? ¿Falta más compromiso? ¿Falta más competencia? ¿O falta más felicidad? ¿O falta de todo? ¿O no falta de nada? ¿Tú cómo lo ves? Qué buena esta pregunta, Ignacio, para poner el marco general sobre lo que será el desarrollo de esta tríada tan importante. No me atrevo a darte una respuesta en este momento, posiblemente entre todos la vamos a obtener, pero sí quiero responderte a partir de lo que fue mi propia experiencia de vida. Como hiciste en mi presentación, un resumen de quién es esta persona que les está hablando, Ángela Kohler, colombiana, que actualmente vive en Estados Unidos. Yo durante 20 años me desempeñé en cargos de gerencia en el sector público en mi país, en cargos que tenían un gran nivel de responsabilidad por el manejo de personal, manejos presupuestales y manejo administrativo. Fui directora del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, una de las mayores instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano en Colombia, entidad estatal, y allí renuncio luego de ser directora porque ya sentí que mi plan carrera había llegado hasta el último peldaño y me voy al Ministerio de Educación, a la capital en Bogotá, donde también ejerzo como directora del área más importante que tiene allí el ministerio y varias veces encargada como viceministra. ¿Y por qué les comparto esta historia? Porque yo quiero decirles que un buen día, después de 20 años de una carrera de ascenso, yo tomé la decisión de renunciar. Renunciar a aquello que de alguna manera me generaba el éxito, aquello que de alguna manera me generaba mucha estabilidad porque tenía una etiqueta, un cargo, un reconocimiento, un rango. Y un buen día dije, esto no es para mí. Yo siento que yo estoy destinada a cosas más grandes que a estar aquí en una oficina, que a trabajar 18 horas al día. Entonces, en este orden de ideas, Ignacio, yo te puedo decir que Ángela ha sido una mujer con un gran nivel de compromiso. Siento que he desarrollado muy bien esa competencia, que ahorita lo vamos a ver asociada mucho al talento, pero no era feliz. Entonces, esto significa que no necesariamente las triadas se dan en el mismo nivel, que tú eres a la vez, tienes un gran nivel de compromiso, eres una persona talentosa, pero también eres una persona feliz. No necesariamente. En mi caso se dio esta situación. Una mujer con un gran nivel de compromiso, yo creo que exagerado, porque por eso precisamente casi paso de un estado de estrés a un burnout, y eso es lo que me lleva a tomar la decisión de renunciar, y creo que es que me concentré mucho en el compromiso, me formé muchísimo y puse al servicio de la institución mis 3 maestrías, mis especializaciones y toda mi formación académica como psicóloga, pero no me sentía feliz. Entonces, yo creo que aquí ya las personas que nos están escuchando pueden ir sacando sus propias conclusiones y es bueno que cada uno de ellos también analice cómo se encuentra en este momento y cómo se ve en el marco de esta triada.
Bueno, fantástica introducción, Ángela. Me encanta además que hayas hecho esta presentación de ti, de tu historia de vida, sumamente interesante, que además sé que vas a reflejar también próximamente muchos aspectos personales en tu libro, tal y como me has contado antes, que estaremos muy atentos a ello. Y me encanta también un poco este compendio que has hecho alrededor de estos tres elementos, ¿no? Porque efectivamente yo me he hecho esta misma reflexión, ¿no? De si bajo mi experiencia creo que hace falta más compromiso, hace falta más competencia o hace falta más felicidad en general, ¿no? Y por eso precisamente el Growth Management pone el foco en esta tríada que debe completarse en toda su dimensión para que las personas podamos crecer y dar lo mejor de nosotros mismos y generar mejores resultados. Tú misma lo has verbalizado y lo has explicado desde tu propia experiencia, ¿no? Es decir, tú puedes ser una persona comprometida, tú puedes ser una persona competente, pero si te falta la felicidad, te falta algo que es tremendamente importante para poder dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Yo fíjate que desde mi experiencia observo precisamente además, y muy en línea a lo que tú acabas de expresar, que creo que hay, fíjate, más compromiso que competencia y en general que felicidad, ¿no? Probablemente esto último, la felicidad, es lo que más falta hace, ¿no? Y más en los tiempos que corren, ¿no? Hablaremos luego de la felicidad. Yo encuentro en mis procesos de coaching, cuando trabajo con las empresas, encuentro profesionales, líderes comprometidos, pero que quizá no son competentes por algunos de los motivos que veremos más adelante, y encuentro también algunos que están comprometidos, incluso son competentes, pero que no son felices, ¿no? Que sería el caso que tú has explicado, ¿no? Todo lo cual obviamente afecta a su desempeño, a sus resultados, a su vida, a su calidad de vida y a su calidad de trabajo, ¿no? Pues si bien, como veremos, la felicidad está muy vinculada y se impulsa desde el compromiso y la competencia, también funciona a la inversa, con lo cual podemos, a través de la felicidad, mejorar también nuestro compromiso y nuestra competencia. Por tanto, en esta exposición, Marco, estamos viendo muy bien a través de la historia que has contado cómo estos tres elementos de Growth Management se tienen que dar en su máxima dimensión y de forma absolutamente conjunta y correlacionada, porque es la única manera en que vamos a poder llevar una calidad de vida, una mayor salud, una mayor felicidad y generar resultados en línea con nuestro propio potencial a nivel de persona y, por supuesto, también como organizaciones. Bueno, pues fantástico esta introducción, y ahora ya, sí, Ángela, vamos a ir viendo cada uno de estos tres recursos clave. El primero de ellos es el compromiso, así es que yo te voy a preguntar qué es el compromiso, cómo lo explicas, por qué es importante y cómo lo podemos desarrollar, ¿no? Como personas y también como organizaciones. Siéntete libre para exponerlo con el tiempo que necesites. Gracias, Ignacio. Y bueno, yo espero que también dentro de esta presentación que vamos a hacer, no es nada académico, es también parte de lo que es nuestra historia de vida puesta en estas palabras que les vamos a transmitir a ustedes. Y voy también, por supuesto, a tomar elementos de este gran modelo que es el Growth Management para poder complementar y así, pues, de alguna manera reforzar eso que desde la historia misma yo he vivido. Entonces, aquí es muy importante saber que el tema de compromiso viene asociado a un tema de libertades y de voluntades. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros nos comprometemos, estamos básicamente haciendo un acuerdo de responsabilidad, y ese acuerdo de responsabilidad lo tenemos que contraer de manera libre y voluntaria. Eso básicamente, traducido en términos prácticos, es claro que hay unas personas que nos están indicando cuáles son nuestros deber ser, qué es lo que nosotros debemos contribuir a la empresa, a la organización, pero finalmente ese nivel de compromiso se logra cuando cada uno de manera independiente, voluntaria y natural se hace cargo de esos compromisos que tiene para la organización. Y por eso es que terminamos viendo, Ignacio, unas situaciones un poco complejas para los líderes en las organizaciones y un tanto frustrantes, porque los líderes dicen, pero si yo le dije claramente cuáles eran sus metas, cuáles eran sus logros, cuáles eran sus desafíos, esta persona, ¿por qué no lo ha cumplido? Porque no hay un real compromiso, porque el compromiso no se da del líder al colaborador.
El compromiso nace al interior del colaborador. Lo que hace ese líder es acompañarlo para que tenga la claridad frente a cuáles son esos retos, desafíos o compromisos que debería asumir. Pero ya la decisión de comprometerse es una decisión que es libre y voluntaria y por lo tanto nace directamente de esa persona que en este caso llamaríamos como colaborador de la empresa. Entonces, aquí viene también un segundo elemento muy importante, Ignacio, y es que entonces, ¿cómo hacemos, Ángela? Se preguntarán algunos, para que esa persona asuma el nivel de compromiso esperado por la organización. Y les recuerdo que esto es extensivo a todas las áreas de la vida. Nos estamos concentrando en la organización porque es desde donde el growth management, digamos, hace su mayor apuesta, pero es extensivo a todas las áreas de la vida. ¿Cómo logramos y cómo vamos generando mayor compromiso en los colaboradores y en los integrantes de la organización? A través de lo que se llama la percepción de valor. Cuando la persona, ese colaborador, ese integrante de la organización, comprende con precisión que lo que él está haciendo, su compromiso frente al aporte que va a hacer, va a generar un valor no solamente para la organización, sino para él, pues evidentemente esos niveles de compromiso, por supuesto, van a mejorarse y van a subir ostensiblemente. Entonces aquí aparecen elementos tan importantes como la motivación, como la voluntad y otros elementos que hemos venido desarrollando. Entonces, solo como para a modo de conclusión, el compromiso es una actitud que se genera desde el interior del colaborador y desde el integrante de la organización de manera libre y voluntaria, que el rol del líder en este caso es definir cuáles son esas metas y esos logros que se esperan de ese colaborador y de ese integrante de organización. Y que sí, solo sí, ese integrante logrará tener un mayor nivel de compromiso si esto está asociado a una percepción de valor. Ahora bien, nos encontramos con una situación, Ignacio, y esto te lo digo ya desde mi condición de psicóloga, es que muchas veces el hecho de que tú hayas crecido en un hogar que te haya impulsado a que los compromisos que se contraen libre y voluntariamente se respetan, se cumplen, que esa es digamos como lo que decimos en Colombia como la palabra empeñada, pues también esa persona viene a la organización y llega con esos matices y llega ya con esos elementos que de alguna manera facilitarían el trabajo de un líder. Fantástico, Ángela. Has tocado un poco todos los palos y todos los elementos, ¿verdad?, que manejamos en el Growth Management de una manera absolutamente relacionada o más bien correlacionada con el compromiso, ¿no? Has dicho algo que me parece importante y que es revelador y que tenemos que tener siempre muy presente, ¿no? Siempre que hablamos de compromiso, a mí me viene una cita que tengo casi en mi cabecera, ¿verdad? Porque la utilizo muy a menudo, ¿no? Y es una cita de Platón que dice que la primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo, ¿no? Por tanto, esto nos lleva a pensar que el primero y el más importante de los compromisos, como tú muy bien has expresado, debe ser con uno mismo, con nosotros mismos, ¿no? Comprometernos con nosotros, con nuestro propio crecimiento, comprometernos con nuestra propia felicidad, con nuestra propia competencia, porque es desde ahí, desde nuestro propio compromiso hacia nosotros mismos, cómo vamos a poder comprometernos y ser más eficaces en el cumplimiento de nuestros compromisos con los demás. Con quienes están a nuestro lado. No solamente hablo de los líderes que tenemos a nuestro lado colaboradores, sino tú sabes muy bien que el Growth Management nace en el mundo de la empresa, pero nosotros no separamos al profesional de la persona. Para nosotros la persona y el profesional es un todo que hay que manejar de manera integral porque no puede hacerse de otra forma y, por tanto, desde ese compromiso con nosotros mismos vamos a poder comprometernos mucho mejor con las personas que están a nuestro alrededor, sean nuestros colaboradores, sean nuestros familiares, nuestros amigos o quien sea que haga parte de alguna forma de nuestra vida, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, hay 4 elementos que están asociados y que vienen muy a la conciencia de lo que estamos hablando en estos momentos, ¿no? Que son, efectivamente, por un lado, la percepción de valor,
en segundo lugar la motivación, en tercer lugar el compromiso y en cuarto lugar la voluntad. Siempre decimos que son elementos de un mismo eje, ¿no? Y que están absolutamente correlacionados y que hay que entender cuando nosotros somos líderes o por ejemplo, cuando somos directores o directoras de toda un área de recursos humanos de una empresa, ¿no? Porque la percepción de valor tiene que ver, como tú muy bien has explicado, sobre cómo percibimos el valor de los elementos o el valor de las cosas en un momento cualquiera, más allá del valor real que estos puedan tener si es que fuera posible determinarlo, ¿no? Porque lo importante al final no es el valor de las cosas, sino cómo nosotros, cada uno de nosotros, le damos un valor o somos capaces de verlo o de interpretar ese valor, ¿no? Y eso sin duda es debido porque todos los seres humanos somos personas objetivamente diferentes, ¿no? Y nos encontramos en circunstancias objetivamente distintas en diferentes momentos de nuestra vida, todo lo cual pues termina por condicionar y por variar nuestra percepción de valor, ¿no? Y esto es algo absolutamente natural. Yo siempre recuerdo una anécdota en uno de los talleres que yo doy, a veces entrego estas láminas que según cómo las veas, pues la gente ve una cosa o ve otra, ¿no? Entonces me dio un caso una vez que recuerdo muy a menudo que todas las personas que estaban en mi taller veían un cerdo cuando había una única persona que veía una vaca, ¿no? Y no había manera, ella afirmaba que veía la vaca y yo sabía que había una vaca también y había un cerdo, pero qué casualidad que todos veían el cerdo menos ella que veía la vaca y no había manera de que ella pudiera explicar a los demás cómo podían ver la vaca y nadie la veía más que a ella, ¿no? Eso significa que todos percibimos las cosas de manera diferente y a veces nosotros como líderes tenemos que entender que los colaboradores no ven exactamente las cosas como nosotros las vemos, ¿no? Y esto significa, o siguiendo con la metáfora de la vaca, ¿no? A todos la leche no nos sabe igual, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no vale el café para todos. Significa que los líderes tienen que ser capaces de escuchar, tienen que ser capaces de conversar, tienen que ser capaces de empatizar, de ponerse en la situación del otro, de preguntar para ver cómo sus colaboradores ven las cosas, porque desde ahí van a poder engancharles, fidelizarles, comprometerles mucho más, ¿no? Por tanto, la percepción de valor es uno de los elementos que juegan tremendamente en cuanto a la gestión del compromiso se refiere, ¿no? Por otra parte, está la motivación, ¿no? Siempre decimos que con independencia de los factores intrínsecos o extrínsecos que nos impulsan, la motivación es una causa que nos anima a la acción, ¿verdad? Pues en el Growth Management gestionamos fundamentalmente, todo esto lo resumimos en tres tipos de motivaciones, ¿no? La primera es la motivación por naturaleza, siempre me ha motivado lo que ahora estoy haciendo. Probablemente esto es lo que te está ocurriendo a ti ahora, Ángela, ¿no? Cuando has cambiado tu vida y ahora realmente sientes una gran motivación por algo que en el fondo siempre te motivó, que es estar con las personas, es entregarte a los demás, es esa vocación de servicio que tienes. Motivación por disfrute, es decir, me motiva sentir que disfruto con aquello que hago cada día, seguramente y sé de buena tinta que eso también te ocurre, y motivación por talento, que también se da en ti, me motiva sentir que valgo para ello, que hago las cosas bien, ¿no? Cuando estas tres motivaciones por naturaleza, por disfrute y por talento se dan, pues obviamente tenemos ya mucho ganado en cuanto a la que el compromiso se refiere, ¿no? Y esto es algo que el líder tiene que gestionar, tiene que tratar de encontrar la forma en la que sus colaboradores se encuentren cada día disfrutando de lo que hacen, haciendo aquello que en el fondo más les gusta hacer y sabiendo que son competentes para hacerlo cada día porque es así como generan resultados, ¿no? Y desde la motivación, qué duda cabe que nace el compromiso, ¿no? La motivación es importante, decimos que la motivación es emocional, pero el compromiso es racional. Tú lo has expresado de manera magistral, porque es un acuerdo de responsabilidad contraído libre y voluntariamente. No hay más. En síntesis, eso es el compromiso, ¿no? Nos comprometemos desde ahí con nosotros mismos y con los demás. Y el compromiso es lo que finalmente va a mover nuestra voluntad hacia la acción. Tenemos que saber que el compromiso
he dicho que es racional, es decir, nos comprometemos por el viejo método de la balanza. Somos así, en la naturaleza humana funciona de esta manera, ¿no? Es decir, que por mucho que nos motive algo, siempre vamos a poner en la balanza lo que ganamos y aquello, no voy a decir que perdemos, sino aquello que tenemos que entregar a cambio, ¿no? Sea nuestro esfuerzo, sea nuestro tiempo, sea nuestro dinero, sea lo que sea, ¿no? De este modo nos comprometemos con una empresa, con un equipo, con un proyecto, con un líder, con unos compañeros, con un amigo, con nuestra familia, con quien sea, con nuestras parejas, en función de lo que entregamos a cambio de lo que recibimos. Y esto es algo importante porque muchas veces los líderes o sobre todo los directores de recursos humanos me preguntan: Ignacio, tenemos en la empresa una propuesta de valor magnífica. ¿Qué ocurre realmente cuando entregamos un buen puesto de trabajo, un buen programa de formación, de desarrollo, unos planes de carrera, un buen salario, un horario? Bueno, todo eso son elementos de valor que van a ayudar a las personas a comprometerse, pero realmente pregúntate si las personas están percibiendo exactamente igual el valor que tú les entregas a cambio que lo que tienen que dar, ¿no? Porque muchas veces ahí está la brecha que hay que salvar. No todo es entregar una buena propuesta de valor y luego generar una presión insoportable a las personas para que logren objetivos que realmente están fuera de su alcance, ¿no? Tiene que haber un equilibrio entre percepción de valor, motivación, compromiso, que eso, como decimos, realmente es lo que va a mover nuestra voluntad hacia la acción. Bueno, he tratado de complementar un poco lo que Ángela nos había dicho. Ángela, no sé si quieres redondear con algún aspecto más o con alguna idea más. No, es que tú eres el creador de todo este modelo y lo haces perfectamente. Tú eres mi maestro y cada vez aprendo más de todo lo que tú nos expresas. Así que está todo perfecto, Ignacio. Bueno, yo soy aprendiz de todo, ¿eh? Siempre estoy aprendiendo. Yo ahora con tu historia y siempre que tenemos estos espacios aprendo muchísimo de ti y de todos vosotros, así es que, bueno, fantástico. Pues vamos a seguir, si te parece, Ángela, con el segundo de los elementos, que es la competencia. Y te lanzo la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti, Ángela, la competencia? ¿Por qué es importante? ¿Cómo podemos desarrollarla? ¿Cómo también la hilamos con el compromiso, ¿no? Siéntete libre. Gracias, Ignacio. Pues yo quiero compartirles que esta palabra y este concepto lo trabajamos muchísimo en la época en la que estuve como subdirectora y como directora en el SENA. El SENA creo que fue una de las primeras instituciones de educación oficial en Colombia que acuñó este concepto en el marco de todo su proceso formativo. Y nosotros hablábamos de la competencia desde el saber, saber hacer y el ser, más especialmente desde el ser. Entonces, básicamente aquí se trataba de incorporar en todos nuestros diseños curriculares la competencia de un conocimiento académico, la competencia de un conocimiento desde el hacer, es decir, desde la práctica, y un conocimiento desde los valores y las virtudes y los principios, que serían las competencias del ser. Y todos los diseños curriculares del SENA entonces se actualizan con base en ese modelo de competencias, lo que nosotros llamábamos las competencias laborales. Ahí es donde se empieza a incorporar este concepto, que para mí, los digo, en el año 2002 era un concepto muy nuevo. Luego empezamos a trabajar alrededor de él y cómo realmente nosotros podíamos generar estudiantes, y nosotros los llamamos sobre todo aprendices, aprendices más competentes. Y también teníamos otro formato que era validar los conocimientos previos que una persona adquiriera independiente de cómo los haya adquirido. Por ejemplo, allí se certifican las personas que son expertas en las áreas de elaboración de calzado o de fabricación de muebles. No necesariamente existe una universidad donde tú te vas a formar y a obtener un grado para ser un diseñador, para ser un carpintero, vamos a llamarlo básicamente en esos términos, que son los términos reales. El SENA lo que hacía era definir unas normas de competencia y desde esas normas de competencia unos estándares de calidad donde las personas se certificaban o no se certificaban. Pero lo más importante y lo que quiero resaltar acá es que cuando la persona no alcanzaba el nivel de certificación, no se le llamaba incompetente, se le llamaba aún no competente. Y eso tiene un poder muy grande. Y voy al punto. Todos somos competentes, todos. Lo que pasa es que hay que tener unos estándares de medición para saber si somos o no aún competentes.
pero en esos estándares todos podemos llegar. Y eso es súper importante que un líder, por supuesto, lo pueda reconocer en el entendido de que si yo sé que esta persona para poder estar a este nivel tiene que ir subiendo unos escalones, pero lo va a lograr, pues yo haré todo mi esfuerzo como líder para que eso pueda ser posible. Entonces, contándoles pues como esta experiencia que tuve en el SENA de cerca con este gran concepto, lo que podemos ver hoy es que nosotros, el concepto de competencia, tal como lo maneja el modelo del Growth Management, es poner en valor o el talento, o como tú mismo lo dices, Ignacio, o lo que es lo mismo, comprometerse a hacer. Entonces, esto es fundamental porque no es solamente la competencia por la competencia, sino que viene acuñado, y eso lo valoro mucho de este modelo del Growth Management, que es poner el talento a la base de esa competencia. Y alrededor de esa competencia, otros elementos también muy importantes, como ese saber hacer, que tú lo llamas la capacitación, el querer hacer, que se le llamaría la motivación, y ahí vamos viendo cómo se integran los elementos del primer elemento, pues de la primera triada con este, el poder hacer, que serían los recursos, y el comprometerse a hacer, que viene con el elemento que trabajamos anteriormente, que es el compromiso. Entonces, todos estos 4 elementos, saber hacer, querer hacer, comprometerse a hacer y poderlo hacer a través de los recursos, es a lo que se llamaría la competencia. Entonces, bueno, me parece muy interesante y el mensaje que les quiero dejar es: conocía este concepto desde hace muchos años, lo desarrollé desde pues mi gerencia que tuve en el SENA, pero acuñarlo desde este concepto del talento, pues me parece de la mayor importancia. Así que gracias, Ignacio, también por hacerme ver este concepto mucho más amplio de lo que yo anteriormente lo tenía. Bueno, muchas gracias, Ángela. Vamos viendo, ¿no? A través de Ángela también y de su historia, cómo estos elementos de compromiso, competencia y felicidad han estado y siguen cada vez más presentes y de una manera más potenciada, si cabe, en su vida, ¿no? Me encanta también un detalle que tú has dicho, que me ha recordado algo que puede considerarse como una anécdota, ¿no? Que es que cuando investigué el paradigma del talento a final de los años 90 y sobre todo durante la primera década de los 2000, ¿no? Que me llevó en el 2010 a formular la teoría de la generación de valor, ahora hablaré un poco de ella, recuerdo que hablábamos de cómo tener competencia o cómo transformar ese talento en competencia, pero cuando ocurría que no había competencia dentro de lo que es nuestro modelo, no queríamos llamarle incompetencia, ¿no? Porque la incompetencia no existe, como tú muy bien has dicho, ¿no? Todos somos competentes. El tema es que tengamos una manera de medirlo, una manera sobre todo de trabajarlo de una forma eficaz y consciente, ¿no? Por eso el término incompetencia no me gustaba y no quería de ninguna manera que formara parte del modelo Growth Management o de la metodología Growth Management, ¿no? Así es que nosotros al final en nuestros diagnósticos de talento y competencia no hablamos de competencia o de incompetencia, sino más bien hablamos de distintos niveles de competencia, ¿no? Cuando uno tiene una debilidad o tiene una habilidad o tiene una fortaleza, pues es más o menos competente, pero nadie, absolutamente nadie, es incompetente, ¿de acuerdo? Por tanto, me parece una idea fantástica esa que has apuntado y que me ha venido muy bien para contar esta anécdota, ¿no? Por complementar un poquito lo que Ángela nos ha comentado, efectivamente, para comprender la competencia, que es un concepto fundamental, tenemos que comprender primero qué es el talento. Y el talento lo definimos en el Growth Management como una capacidad natural que nos predispone al alto desempeño en determinadas actividades, áreas o campos de actuación. Es decir, no tenemos talento para todo. Ya me gustaría a mí tener talento para todo, pero no tenemos talento para todo. Solo para algunas cosas, para algunas actividades, áreas o campos de actuación. Pero lo importante es saber y ser siempre muy conscientes que el talento en realidad no sirve de nada si no lo ponemos en valor.
Y esto es realmente relevante y lo que marca la diferencia. Fijaos, cuando lo ponemos en valor, le llamamos competencia, que es lo que realmente nos ayuda a generar esos resultados superiores que están a nuestro alcance. Fijaos, cuando decimos que alguien es competente, cuando decimos es que fulano, mengano, yo siempre digo, Ángela es una persona muy competente. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque lo decimos cuando vemos que una persona tiene un alto nivel de desempeño y de resultados. Luego, fijaos que la competencia es observable, pero el talento no. El talento es una capacidad que está ahí, que es innata, que es natural, que forma parte de nosotros, pero lo que observamos realmente es la competencia, porque la competencia es la expresión visible del talento y lo que realmente marca la diferencia. De ahí la expresión que acuñé hace ya unos cuantos años, que tenemos que ir del talento a la competencia o del talento individual a la alta competencia colectiva cuando trabajamos como líderes con un equipo, ¿no? Porque eso es lo realmente importante, pensar en qué modo o de qué modo podemos transformar nuestro talento o el potencial de otras personas en competencia, que es lo que va a marcar la diferencia. A través de nuestros diagnósticos de talento y competencia, identificamos continuamente a personas que con menos talento son más competentes y logran mayores resultados. Luego, en realidad, siempre digo que la clave del talento no está en tener más o menos talento, sino en el modo en el que somos capaces de transformarlo en competencia y lograr resultados superiores. Como muy bien ha dicho Ángela, ¿no? La teoría de la generación de valor nos hace comprender que la competencia es el resultado de poner en valor lo que somos capaces de hacer, es decir, nuestro potencial, a través de lo que sabemos hacer, es decir, nuestra capacitación. Ahí está conocimiento, actitudes y aptitudes fundamentalmente, es decir, habilidades y destrezas personales, habilidades y destrezas técnicas, inteligencia emocional, valores, hábitos, todo eso nos da un nivel de capacitación, pero no solo la capacitación y el potencial es suficiente. Necesitamos poder hacer, es decir, recursos, querer hacer, motivación y comprometernos a hacer. Finalmente, el compromiso es el que cierra esos 5 círculos de la competencia que nosotros le llamamos, ¿no? Así es que si somos líderes y trabajamos con personas y trabajamos con equipos y queremos elevar su competencia, podemos hacer un diagnóstico simplemente formulándonos preguntas o teniendo conversaciones con nuestros colaboradores en relación a esos 5 círculos de la competencia, ¿no? Preguntas que tienen que ver en qué eres bueno, qué es lo que más te gusta hacer, dónde generas normalmente mayores resultados. Eso nos ayudaría a saber acerca de su potencial, ¿no? Y del mismo modo podemos seguir preguntando en cada uno de esos círculos para saber acerca de la capacitación, de los recursos que esa persona tiene, maneja o, por el contrario, le faltan, también acerca de su motivación y su compromiso, porque en definitiva el compendio del trabajo que nosotros como líderes hagamos dentro de cada uno de esos 5 círculos, pues nos va a ayudar a generar una mayor competencia en nuestros colaboradores, ¿no? La frustración, la desmotivación, la incapacidad, la desconfianza se explican desde la falta de trabajo estratégico en alguno de estos 5 círculos, y es así como nosotros pues podemos ayudar a las personas que trabajan cada día en nuestros equipos, ¿no? No sé si Ángela quieres comentar o añadir algún detalle más de tu parte. No, que me parece excelente que hayas tomado aquella decisión en el momento en que estabas definiendo todo este modelo de jamás usar esa palabra incompetencia. Creo que estamos por el mismo camino y siento que es parte del aprendizaje que les estamos dejando hoy a los líderes que se están conectando en directo, a las personas que están acá y también a quienes nos van a ver en diferido. Fantástico. Luego, si da tiempo, haré una invitación porque nosotros tenemos una plataforma del talento y la competencia precisamente para ayudar a los líderes a diagnosticar tanto su propio talento y competencia como el talento y competencia de las personas que trabajan con ellos en sus equipos, ¿no? Y por tanto, insisto, lo más importante es no nos centremos tanto en el talento, sino busquemos la manera de elevar la competencia de nuestros colaboradores, ¿no? Muy importante, algo que me dicen
mucho los líderes, es que no tengo a los mejores. Y yo siempre digo, mira, no necesitas a los mejores, necesitas hacerlo bien con los que tienes. Aunque lo hagas bien con los que tienes, todavía hay mucho talento que se tiene que poner en valor en tu equipo, así es que trabaja a través de estos 5 círculos que te van a ayudar a elevar la competencia a un nivel superior. Bien, pues seguimos avanzando, parece mentira, el tiempo pasa muy, muy rápido y nos vamos ya, sin más demora, Ángela, al tercero de los elementos que realmente, bueno, eres una gran experta, una persona muy, muy inspiradora y además la felicidad que da nombre también a tu proyecto, a tu organización y a todo lo que tú haces, ¿no? Quería preguntarte de la misma manera, Ángela, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Cómo la podemos desarrollar? ¿Por qué es importante? ¿Cómo la relacionas también con los demás elementos de esta tríada? Pues como bien lo has indicado, Ignacio, el tema de la felicidad es uno de los elementos a los que más le he dedicado tiempo en estos últimos años, porque precisamente una vez dejo mi cargo allí en el Ministerio de Educación porque no sentía que eso de alguna manera me hacía feliz. Me dediqué entonces a buscar qué es la felicidad. Y la felicidad, empiezo a ver, Ignacio, con un poco de tristeza, que muchas personas hablan de la felicidad, pero son personas que no tienen una formación, que no tienen una experiencia, que no tienen unos conocimientos previos. Y entonces, desafortunadamente, el concepto de felicidad se ha venido de alguna manera deteriorando por un mal manejo que se le ha dado y por aquellas personas que quisieran hacer de la felicidad un elemento ¿cómo le llamaríamos? Material, pero un elemento, no encuentro la palabra en este momento, que realmente están abusando de este concepto de felicidad. Así que me dediqué entonces a algo que en psicología, cuando la estudié hace 20 años, lo llamábamos como la psicología positiva, pero hasta ese momento esto era apenas un área de la psicología muy poco explorada, porque tradicionalmente los psicólogos nos hemos formado para atender la clínica, atender la organización y atender la parte educativa. Pero a partir de hace algunos años se empieza también a investigar la importancia que es hablar de las emociones, la importancia que es hablar del bienestar, lo importante que es hablar de la felicidad y por eso se le da el concepto de psicología positiva. Y hasta ahora apenas estamos trabajando ese concepto que de hecho mañana, Ignacio, se celebra el Día del Psicólogo en Colombia y por eso nos reunimos 4 psicólogos que tenemos experiencia en los temas de psicología positiva y neurociencias para compartirles cómo se hace la aplicación de la psicología positiva en esas 3 áreas importantes de la psicología, que es la clínica, la educativa y la organizacional. Y desde allí también vamos seguramente a complementar mucho más este concepto que hoy tenemos apenas algunos minutos. Pero básicamente, Ignacio, para mí, yo todavía no he podido contener, todavía no puedo tener un concepto exacto sobre todo lo que es la felicidad, pero puedo hacerlo desde mi propia experiencia. Yo me movía mucho desde el modelo del ego, desde la etiqueta, desde el cargo, desde el reconocimiento y desde el dinero y la posición que me daba tener un cargo. Hoy me muevo desde el propósito de vida y desde el propósito de vida no tengo ni rango, ni cargo, ni dinero, digámoslo así en términos prácticos. Digamos, no tengo ese ingreso que te podría tener allí y que a mí no me preocupaba para nada durante mis 20 años que tuve si el Estado tenía o no dinero para pagarme. Igual siempre me iba a pagar, pero no era feliz. Hoy, mira el contraste, hoy, sin rango, sin cargo, sin etiqueta y sin un salario mensual, soy más feliz que lo que era antes. Entonces, yo creo que lo importante es dejarles a ustedes como ese concepto que cada uno lo construya. Lo importante de todo esto es hablarles un poco, Ignacio, acerca de lo que los estudios nos han compartido en torno a este concepto tan importante y tan serio que es la felicidad. Y uno es que de alguna manera nosotros tenemos un cierto condicionamiento genético, pero estamos hablando aproximadamente entre un 60, entre un 50, 60%. Eso significa que nosotros tenemos todas las posibilidades de cambiar y las posibilidades también que eso que es genético no me determine en el resto de mi vida, porque hay también un porcentaje bien interesante que es lo que viene de mi entorno y eso básicamente, Ignacio, lo resumimos en esto. Tú eres la suma de las 5 personas con las que te rodeas todos los días. ¿Quiénes son esas personas que te rodean? ¿Cómo piensan estas personas? ¿Cómo se expresan estas personas? Pero lo más importante, Ignacio, también la felicidad depende de ti, de tus decisiones.
Así que la felicidad no es algo que se encuentre afuera, la felicidad es algo particularmente que esté acá adentro. Y aquí quiero retomar una frase tuya, Ignacio, que me ha llamado mucho la atención y que creo que la compartimos en el primer congreso que tuvimos hace un año de Happy in Our Business. Y tú nos decías allí en este congreso que ser feliz es mucho más que la simple suma de momentos felices. Y mira, esa frase se me quedó grabada en ese momento porque de eso se trata. Además, aquí no estamos diciendo que nosotros tenemos que ser felices todo el tiempo. Tú puedes ser feliz en la infelicidad. Tú puedes ser feliz aún teniendo situaciones desafiantes, porque la felicidad es un concepto mucho más grande. No estamos hablando de la alegría. La alegría es un concepto pasajero. Cuando hacen estos estudios y estas investigaciones de cuál es el país más feliz del mundo, y Colombia aparece como uno de los primeros países, yo decía, es que no están analizando la felicidad, sino la alegría. Y claro, y van y los entrevistan en plena carnaval de Barranquilla y todo el mundo está muy alegre, pero no son felices, porque la felicidad es un elemento muchísimo más poderoso y más interno y más potente que la misma alegría. La alegría es un estado pasajero, la felicidad no. Y tú puedes tener situaciones complejas, puedes estar inclusive, puede no ser alegre, pero puede ser feliz. Entonces acá básicamente a eso me refiero, Ignacio, pero este es un concepto sobre el cual tendríamos muchísimo más para hablar. Sí, tenemos poco tiempo, pero voy a tratar de complementar un poco todo lo que has dicho, que es mucho, y retomando un poco esa experiencia tuya, ¿no? De la que hablabas y que nos está viniendo también para manejar estos conceptos, cómo tus referencias de la felicidad, como las mías también fueron durante mucho tiempo y las de muchas personas, ¿no? Esas referencias de un cargo, de un puesto, de un reconocimiento, de un dinero, pues realmente están haciendo estragos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y yo creo que son referencias, siempre digo que muy civilinamente el sistema capitalista nos está vendiendo en su propio beneficio y que nosotros nos hemos terminado por creer como las auténticas claves de la felicidad, ¿no? Por eso siempre digo, y recuerdo también, tú lo recordarás, en aquella conferencia que di en el Congreso de la Felicidad hace un año, ¿no? Se está terminando por desarrollar, como tú también has apuntado, una contaminada percepción social de la felicidad, ¿no? Basando esa percepción en esa visión capitalista, cortoplacista, materialista, consumista y superficial de la vida que el sistema nos está vendiendo y que sin lugar a dudas limita ampliamente nuestras más amplias posibilidades de crecimiento y de felicidad, ¿no? De hecho, sabemos que hay muchos estudios, siempre recuerdo uno de la Universidad de San Diego, que explican que ha habido una disminución paulatina de la felicidad, nada más y nada menos que en las últimas 3 décadas, y esto está correlacionado con ese estilo de vida que el sistema nos está llevando a vivir, ¿no? Y que nosotros nos estamos creyendo y estamos desarrollando, ¿no? Una forma de vida absolutamente vinculada en exceso pues al mal uso de las tecnologías, de las actividades de ocio, del poco tiempo libre que tenemos, unido también a la gran carga de responsabilidades personales y sociales que muchas veces, Ángela, absurdamente nos autoimponemos, ¿no? Y nos creemos que necesitamos estar a cada momento pendientes de todo lo que la sociedad requiera de nosotros y no es cierto, ¿no? Tenemos demasiada carga encima de nosotros, tenemos que liberarnos mucho más de ella, ¿no? También debido al consumo en exceso, consumo desmedido, compramos cosas que no necesitamos, que en el fondo no queremos, a veces simplemente para impresionar a otros, ¿no? Y bueno, todo esto especialmente afecta a la calidad de nuestras relaciones personales y a nuestra salud física y mental y desde luego con ello a nuestro desarrollo personal y profesional y al crecimiento de las empresas donde nos desarrollamos cada día, ¿no? Pero siempre digo que tenemos que salirnos desde esas referencias absolutamente contaminadas por el sistema y amarrarnos con fuerza a referencias más fiables
y más sólidas, que son las que la ciencia nos da. Tú recordarás también una frase que yo dije en aquella conferencia, que es que la felicidad es un asunto serio y profundo que así, de esa manera, debe ser tratado, ¿no? Y por eso tenemos que escuchar a la ciencia, porque la ciencia nos da muchas de las claves de la felicidad, ¿no? La ciencia nos habla de todo lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, existe una predisposición genética hacia la felicidad. Parece ser que cada uno de nosotros tenemos un nivel de felicidad basal que nos es innato y determinado por nuestros genes. Parece ser que es un 50% aproximadamente, según los estudios de Sonja Lyubomirsky. Nunca sé si digo bien su apellido, y también de David Licken, ¿no? También estos estudios afirman que hay un 10% tan solo de influencia de los factores externos, es decir, muchas veces creemos que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es motivo de nuestra infelicidad, y nada más lejos de la realidad. Tan solo un 10% de los factores externos realmente influyen determinadamente sobre nuestra capacidad para ser felices con eso y con todo, y por lo tanto hay un 40% todavía que nos queda en esa fórmula 50-10-40 que podemos manejar, y que es lo que particularmente al growth management más le interesa, ¿no? Porque ese 40% tiene que ver con aquello que yo pienso, siento y hago cada día que me permite ser feliz, ¿no? Y ahí la ciencia nos da muchos consejos, diré solamente 3 o 4 de ellos ya para cerrar, porque efectivamente de la felicidad hay mucho para hablar, y si nos remitimos a la ciencia, pues todavía más, ¿no? Pero la ciencia nos habla de cosas sencillas, ¿no? Como potenciar día a día las emociones positivas frente a las negativas, por ejemplo. Es decir, por cada X emociones negativas, nosotros tenemos que tomar conciencia y provocar ese pensamiento positivo, esa psicología positiva, de la cual yo no soy psicólogo, pero tengo formación y de la que tanto hablamos, ¿no? La ciencia también nos dice realizar actividades sencillas que nos permitan estar satisfechos con la vida, y ahí estoy de acuerdo totalmente con lo que tú dices, estar muy alineados con un propósito y con un sentido de la vida en aquello que hacemos cada día, ¿no? Porque podemos vivir con menos dinero, podemos vivir incluso con un puesto de menor reconocimiento o con menor reconocimiento social, pero realmente estar muy satisfechos con lo que hacemos cada día, con nuestro propósito de vida, ¿no? Esto es importante, mejorar también nuestras relaciones sociales, sentirnos útiles para los demás, cultivar también nuestra espiritualidad y comprender y aceptar algo que apenas muy poca gente sabe, que es la llamada curva de la felicidad, ¿no? Que sabemos que la felicidad de manera natural, por la vida que llevamos, pues baja entre los 40 y los 50, ¿no? Yo, como he superado ya esa barrera, ya sé muy bien de manera práctica lo que significa la curva de la felicidad, y la buena noticia para los que aún no estáis en esa edad es que luego se pasa y que hay mucha vida y mucha felicidad después de los 50, ¿no? Bueno, pues todo esto tenemos que comprenderlo, tenemos que trabajarlo y saber cada día de qué manera ponemos el foco en aquello que pensamos, sentimos y hacemos para ser todos los días un poco más felices. Y como ha dicho muy bien Ángela, ¿no? Entender también que la felicidad no tiene que ver con sentirnos felices, ¿no? Porque yo me puedo sentir feliz en un momento dado, pero eso no significa que yo sea feliz, ¿no? Porque la felicidad, recordando también esa frase que dije y que me encanta, es mucho más que la simple suma de momentos felices, porque la vida a veces es dura, y aún en esas circunstancias podemos sentirnos plenos, podemos sentirnos orgullosos y podemos sentirnos satisfechos y felices por ser capaces de seguir adelante pese a todo, con ilusión, con esperanza y con dignidad, que es el principal mensaje que yo quisiera lanzar pues ya para ir terminando en los momentos que estamos todos viviendo, ¿no? Bueno, Ángela, muy interesante. No sé si quieres todavía algún pequeño apunte acerca de la felicidad. Tenemos 3 minutos. Y si no, no, yo creo que ya sería nuestro mensaje de cierre, Ignacio, agradeciendo a las personas que están conectadas con nosotros, agradeciendo también a quienes nos están viendo en diferido por darnos la posibilidad de llegar hasta ustedes, de transmitirles desde lo más importante, desde nuestra misma experiencia y desde nuestra formación, lo que hemos construido alrededor de estos 3 conceptos
y simplemente dejarles con algo que ya lo hemos mencionado, pero como este cierre de esta tríada tan hermosa que estamos manejando hoy, y es que solo generamos valor cuando liberamos lo que somos capaces de hacer, lo que sabemos hacer, lo que podemos hacer, lo que queremos hacer y lo que nos comprometemos a hacer. Así que con ese mensaje, pues ya les doy las gracias, y a ti, Ignacio, muy especialmente por llevar esta amistad de ya más de un año, y bueno, aquí seguimos creciendo juntos. Fantástico, Ángela. Nada, agradecerte también tu tiempo, tu confianza, tu siempre tan buena disposición. Es una mujer, insisto, que conviene seguirla porque está haciendo proyectos importantísimos que están afectando muy positivamente a una enorme cantidad de personas, y realmente en la comunidad Happiness están haciendo un gran trabajo. Son nuestros partners, nosotros estamos felices, encantados y orgullosos de tenerles siempre para aquello que necesitamos, y desde luego hacen parte de nuestro equipo, de nuestros proyectos, y disfrutamos muchísimo con ellos, y particularmente contigo, Ángela. Es un enorme placer siempre compartir estos espacios, y mi enorme agradecimiento por haber querido hoy estar aquí con nosotros. A ti, Ignacio, por la invitación, y sabes que acá siempre un lugar muy especial en Happiness. Muchísimas gracias, y a todos vosotros recordaros que solo por haber participado en este evento os vamos a enviar en los próximos días una presentación con material adicional y una propuesta exclusiva a nivel personal y corporativo, y os emplazamos, eso sí, muy pronto a nuevos Growth Talks, donde seguiremos compartiendo ideas, pensamientos, reflexiones sobre la visión y los fundamentos del Growth Management. Muchísimas gracias de nuevo, Ángela, también a todos los que nos habéis acompañado, los que nos seguiréis más adelante. Un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto. Chao.